Y en Parlamentario TV estamos con el diputado Omar Duclos. Diputado, muchas gracias por estar en nuestro programa. Es un gusto. Uno de los temas que nos preocupa es el tema de las protestas sociales. Hay varios proyectos que se están debatiendo acá en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados. ¿Cuál es su visión, cuál es la posición de ustedes, o de usted? No es casual que el oficialismo esté avanzando con pretender establecer regulación de la protesta social en un momento donde hay un marcado deterioro de las variables socioeconómicas, donde se está cayendo el empleo, donde hay una fuerte pérdida del poder adquisitivo de los salarios, de las jubilaciones, de las distintas prestaciones sociales como consecuencia del impacto inflacionario. Esto genera reclamos, genera movilización de distintos sectores, protestas, y entonces cuando el gobierno ve que se le viene la protesta, cuando ve que hay malestar de distintos sectores que de manera muy justificada están buscando defender su dignidad, busca, yo creo, desmovilizar, intimidar esos reclamos, porque es el mismo gobierno que hace unos años alentaba la protesta y la permitía de manera absolutamente con mucha amplitud, cuando la protesta estaba dirigida a otros sectores, cuando la protesta iba a grupos mediáticos con los cuales el gobierno confrontaba, o cuando iba a municipios o gobernaciones con las que el gobierno no tenía una buena relación, ahí dejaba que fluya la protesta. Nosotros creemos que este gobierno tiene una clara actitud impostora. Cuando ahora dice queremos ordenar, queremos garantizar la protesta pacífica, lo que se busca es en realidad judicializar la protesta, neutralizar la protesta, porque vemos que es la misma actitud que tienen los gobiernos feudales de distintas provincias que se apoyan recíprocamente con el gobierno nacional. No hay que perder de vista la cuestión de fondo. La cuestión de fondo es la motivación de los reclamos, que tienen que ver con estas cuestiones sociales que el gobierno debería anticiparse, escuchar, interpretar y dar soluciones. Realmente hay reclamos que tienen que ver justamente con la situación de pérdidas de empleo, tiene que ver con el impacto que tiene el impuesto a las ganancias, que es sorprendente que el gobierno se niegue a revisar el mínimo no imponible para evitar que impacte encima que hay una pérdida por inflación del poder adquisitivo. También las mejoras salariales logradas en las paritarias están teniendo su deterioro a partir del impacto del impuesto a las ganancias. Entonces, el gobierno debe anticiparse y debe escuchar los reclamos, debe canalizar los conflictos. Para hacerlo no necesita una nueva legislación, necesita voluntad política, necesita que el Ministerio de Trabajo, que el Ministerio de Desarrollo Social estén atentos a estos posibles conflictos, se anticipen, busquen mediar, busquen acercar posiciones, y cuando hay situaciones que violentan la ley penal, ya el Código Penal es claro, y ahí lo que se necesita es la intervención prudente de la justicia conforme a derecho, conforme al Estado de Derecho. Claro, ahora seguramente muchos que nos están escuchando van a coincidir con lo que usted está proponiendo, ¿no? Pero el habitante de esta gran ciudad, de la capital federal, sufre diariamente, permanentemente cortes de avenidas, de calles, que dificultan, bueno, el accionar, el transitar, bueno, de mucha gente que tiene que ir a trabajar, que no puede llegar a horario, y entonces ahí seguramente es donde hay que poner mucha atención. ¿De qué manera? Como usted bien lo decía, ¿de qué manera se le busca una solución a todo esto? Claro, ahí está. Porque es un problema diario. Claro, ahí está la tensión que se genera entre el derecho del que reclama por sus derechos y el derecho a transitar que genera perturbaciones enormes. Gente que transita por razones de trabajo, razones de salud, todos los inconvenientes que todos sabemos. Nosotros creemos que hace falta, por un lado, entender las motivaciones de los reclamos, porque muchas veces los sectores que llegan a generar un piquete, un corte, lo hacen de manera desesperada cuando no se los escucha y cuando no pueden lograr visibilidad de ese reclamo. Entonces, si el gobierno actuara con sensibilidad,
con responsabilidad y buscar canalizar esos reclamos, generar espacios de diálogo, seguramente tendríamos menos reclamos en las calles, claro, y más reclamos en mesas de concertación, en mesas de diálogo para canalizarlo. Ahora, cuando se produce un exceso en las protestas, cuando se produce el cercenamiento de algún derecho a transitar, bueno, hoy la legislación es suficiente. Ahí lo que hace falta es presencia disuasiva, preventiva de la fuerza de seguridad, con mucha responsabilidad democrática y compromiso de la justicia, interviniendo también conforme a derecho para que se busque disuadir, evitar esos piquetes y cuando hay exceso aplicar la ley penal que hoy rige. Yo creo que lo único que hoy está, donde podríamos decir hay una laguna legislativa que habría que abordar es en ver cómo se evita o se descriminaliza aquellos trabajadores, aquellos referentes sociales que hoy están procesados por haber participado de distintos reclamos. Hay proyectos en la Cámara buscando una amnistía para aquellos que están procesados o condenados por haber participado en movilizaciones, por supuesto con el límite que debe tener en la comisión de delitos graves. Claro, la amnistía no puede alcanzar los delitos graves que alguien pueda haber cometido. Diputado Duclos, por último, acá hay varios proyectos que se están debatiendo en la Cámara de Diputados. ¿Cree que va a prosperar la propuesta, diríamos, que tiene el oficialismo? Bueno, el oficialismo sabemos que tiene aún mayoría y también sabemos que puede haber puntos de acuerdo con algunas otras fuerzas, por lo que hemos escuchado puede haber con el PRO, con el masismo, aparentemente son autores también de algunos proyectos afines. Nosotros creemos que ustedes tienen su proyecto. No se da el contexto. Sí, la diputada Linares trabajó en un proyecto que busca justamente evitar esta criminalización que mencionaba anteriormente, y nosotros creemos que no se da el contexto político con este gobierno para poder avanzar en una legislación complementaria. Insisto, hoy las fuerzas de seguridad, la justicia pueden intervenir claramente, y nosotros aspiramos a que lo hagan de manera responsable, de manera prudente, con la legislación vigente. Me parece que en realidad el gobierno busca, intentando sancionar una ley, legitimar esta actitud que está teniendo de reprimir la protesta, porque no cabe duda que hay un cambio de actitud del gobierno a medida que se acrecienta la protesta social, ha ido endureciendo su posición y bueno, en los últimos días hemos tenido represión en los reclamos de los trabajadores de LEAR, por ejemplo, donde bueno, hay una actitud donde el gobierno se muestra intolerante ante el reclamo de los trabajadores y donde la representación del gobierno del ministerio, a través del Ministerio de Trabajo en este caso, es funcional a un sector en conflicto, en lugar de generar las condiciones para buscar una salida superadora. Insisto, en algunos casos es el Ministerio de Trabajo, en otros el Ministerio de Social, pero hay una desconexión. Nosotros vemos que hay un divorcio del gobierno cada vez más acentuado de su posición respecto a lo que está reclamando la sociedad. Diputado Duclos, gracias por estar en nuestro programa. No, gracias a ustedes, ha sido un placer.